Bueno, bueno, todas las personas, primero que todo agradecerle a todas las personas que aceptaron la invitación a esta videoconferencia. La idea de la videoconferencia del día de hoy es hablar un poco acerca de aquellas nuevas tecnologías que tanto Hertz como sus marcas aliadas venimos promocionando para todo lo que es el tema del control y protección de sistemas de distribución. Eh, la idea de esta presentación es pues, dar a conocer ciertas nuevas tendencias, nuevas tecnologías que vienen presentándose, que vienen eh, surgiendo a raíz de pues, todos los cambios y toda la transición energética que se viene dando en los sistemas de potencia actuales, ¿sí? Entonces, son soluciones basadas en sistemas, pues, basadas en la filosofía Smart Grid, ¿no? De redes inteligentes, pensando en una nueva red de distribución moderna, ¿sí? Que pues tiene en cuenta varios retos, ¿sí? Primero que todo, quisiera robarles 5 minuticos de su tiempo antes de arrancar con el contenido de la videoconferencia para hablarles un poco acerca de quién es Hertz, ¿sí? Muy seguramente pues varios de los ingenieros que pues han aceptado la invitación a la videoconferencia pues ya nos conocen, algunos tal vez no, y pues mientras van ingresando personas a la charla eh, pues quisiera tomar un minutico para presentarnos. Nosotros somos un grupo empresarial fundado en la ciudad de Cali con ya cerca de 40 años de trayectoria. Eh, Hemos tenido presencia o hemos desarrollado proyectos en más de 40 países en estos casi 40 años, ¿sí? Y tenemos presencia en, pues, en países, en ciudades como, pues, por ejemplo, como Santiago de Chile, Ciudad de México, en Cali, en Colombia tenemos dos sedes, la sede principal ubicada en la ciudad de Cali y otra sede alterna aquí en la ciudad de Bogotá, de donde les hablo, ¿sí? Adicionalmente, pues también tenemos presencia en Weston, Florida, en Estados Unidos, ¿sí? Estos son un poco pronto de cifras de la trayectoria y la experiencia que tenemos y aquellas certificaciones con las que contamos. ¿Qué hacemos? Pues básicamente en Hertz desarrollamos lo que es todo el tema de consultoría para el sector eléctrico, desde la realización de estudios de sistemas eléctricos de potencia hasta las fases conceptuales y básicas de diseño e ingeniería, ¿sí? Desarrollo de pruebas, automatización y control, puesta en servicio de sistemas secundarios de subestaciones. También hacemos auditorías energéticas, eh, prestamos servicios de consultoría en implementación de sistemas Smart Grid o implementación de fuentes de energía renovables, ¿sí? Realizamos también cursos especializados. De hecho, en las próximas semanas, los próximos días, se estará publicando nuestro calendario de cursos para el año 2020, ¿sí? Y tenemos también una línea de suministro de equipos y software para el sector eléctrico. Entonces, pues se encuentran ahí ciertos logos de nuestras marcas aliadas, ¿sí? Bueno, quien les habla, mi nombre es Gonzalo Franklin, yo soy ingeniero de ventas y soporte técnico de Hertz, con base en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y pues ya he venido trabajando más o menos unos 2 años aquí en la compañía y pues me destaco más que todo en el tema de protecciones y calidad de la potencia, protecciones eléctricas y calidad de la potencia, como mis áreas afines, ¿sí? Bueno, ¿qué quiero presentarles el día de hoy? De qué quiero pues, hablarles. Básicamente, pues empezar la videoconferencia discutiendo un poquito cuáles son los nuevos retos para la red de distribución moderna, ¿sí? Cuáles son me confirman por ahí, por ahí veo que hay algunas personas que están diciéndonos que tienen un poquito bajo volumen, ¿sí? Por favor, Felipe y Felipe Chávez y aquellas personas que reciben, pues tienen problemas con el volumen, tratar de pronto de utilizar de pronto algún dispositivo, una diadema o algo, ¿sí? Que la verdad ya, digamos, ya puse a tope mi dispositivo, ¿sí? Entonces, déjenme ver a ver si podemos hacer algo. Sí, por favor verificar sus dispositivos de audio. Muchas gracias. Bueno, continuando, a veces también depende
de la latencia de la confiabilidad de la red de Internet. Después quisiera hablar un poco de cuáles son los beneficios de la automatización de redes de distribución hoy en día, ¿sí? Cuáles son las nuevas tendencias basadas en redes inteligentes para lograr una automatización confiable en un sistema de distribución, soluciones para el control de tensión y de niveles de energía reactiva en redes de distribución, ¿sí? Y por último, pues, daremos un espacio de 5 o 10 minutos para atender aquellas preguntas, comentarios que surjan a raíz pues, del contenido presentado, ¿sí? Bueno, arrancando, ¿cuáles son los nuevos retos de la red de distribución moderna? Pues hoy en día las redes de distribución presentan grandes cambios. ¿Por qué? Por el auge pues, de las fuentes de energía renovables no convencionales, ¿sí? Y pues en la conexión o la integración de estas fuentes al Sistema Interconectado Nacional, al SIN, ¿sí? Básicamente eso se ha visto reflejado en los últimos años a raíz de nuevas resoluciones, nuevos requerimientos normativos y regulatorios por parte pues, de los entes gubernamentales, como por ejemplo en el caso de la CREC, ¿no? Nuevas resoluciones. Estamos hablando de una nueva resolución CREC 015 del 2018 que ya nos empieza a hablar de cómo hacer el tema de cómo en su capítulo 2, en su capítulo 7 nos empieza a hablar de la necesidad de implementar unos planes de reducción de pérdidas técnicas más estrictos para las empresas de energía con en fines de mejorar los índices de calidad y confiabilidad del servicio, ¿sí? Empezamos a ver, por ejemplo, la llegada de la resolución CREC 060 del 2019, que empieza a adicionar requerimientos en cuanto a eh, más estrictos en cuanto al tema de calidad de la potencia, pensando pues en todas estas nuevas plantas, pequeñas plantas pues, de fotovoltaicas que se van a conectar a los sistemas de distribución y que pues eso empieza a componer ciertos retos, ¿no? Que pues es lo que iremos hablando más adelante. Otro aspecto es el crecimiento de... Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Eh, bueno, como les decía, otro requerimiento nuevo que empieza a verse hoy en día es el tema de los planes de inversión, ¿sí? Hoy en día es bastante necesario para las empresas electrificadoras, para las empresas de energía, pues empezar a implementar esos planes debido a que, pues, al crecimiento de la demanda y a la necesidad de modernizar las redes de distribución, ¿sí? Eso es algo que pues, hoy en día es totalmente necesario, ¿sí? Otro tema que también pues, empieza a andar, pues es obviamente la transición energética, que es de donde se derivan todas estas necesidades, tanto regulatorias como técnicas en la red de distribución. ¿Por qué? Porque tenemos cada día más penetración de fuentes de generación distribuida, como ya sean fuentes no convencionales, dirección de generación fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía, dispositivos fax, entre otros, ¿sí? Entonces, pues estos conllevan a ciertos retos. Para las personas que de pronto tienen problemas de audio, al final, pues si algo, les estaríamos enviando la grabación del webinar, ¿sí? Ya que veo que hay algunas personas que sí están escuchando de manera, de buena manera. ¿Sí? Continuando con la presentación, Eh, uno de los ítems que se había mencionado era obviamente la necesidad de generar nuevos planes de reducción de pérdidas técnicas en las compañías, ¿sí? Cómo implementar unos nuevos planes de reducción de pérdidas técnicas, cómo hacer que a lo largo de la red de distribución se pierda menos energía y se mejoren los índices de calidad y confiabilidad del servicio, ¿sí? Un problema que pues, es muy común para las empresas, las electrificadoras hoy en día, es el tema de cómo mejorar el perfil de tensión a lo largo de los circuitos de distribución. Cómo garantizar que esos centros de carga, esos municipios, estos centros de consumo que están alejados de aquellas subestaciones o fuentes principales, estamos hablando de municipios, de departamentos que se encuentran en colas de departamentos, se encuentran en los extremos, ¿sí? Y que pues su calidad del servicio se ve bastante afectada por la longitud de las redes de distribución, ¿sí? Eh, Sabemos que tener que elevar los niveles de tensión, tener que pasar un circuito de 13.2 a 34.5 conlleva una inversión en un nuevo transformador,
nuevos diseños de subestaciones, compra nuevos predios. Entonces nosotros acá queremos dar a conocer una solución que puede servir, que es muy útil, que ya está probada a nivel mundial, y es el tema de la implementación de sistemas de control de regulación de tensión, pero no sistemas tradicionales, sistemas pensados en la red de distribución moderna, ¿sí? Eh, para este caso, eh, tenemos un ejemplo, como se muestra en pantalla, tenemos un circuito alimentador de gran distancia y vemos cómo a lo largo del circuito se mejoran más o menos 5% el nivel de tensión, ¿sí? ¿Qué sucede cuando encendemos controles o cuando encendemos sistemas de regulación de tensión? Pues mejoramos el perfil obviamente a lo largo del circuito, ¿sí? Y eso conlleva a que a una reducción de pérdidas técnicas de energía, ¿sí? Con lo cual pues también mejoramos los índices de confiabilidad y garantizamos que la calidad de la tensión, del nivel de tensión en el punto, en el centro de consumo, pues va a ser la mejor, ¿sí? Todo esto se basa en lo llamado, nosotros, pues, nosotros lo llamamos el principio de compensación de tensión en la línea, o el LDC, Line Drop Compensation, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Como les mostraba aquí en la figura anterior, tenemos unos equipos, eh, tenemos unos equipos que hacer, nos permiten hacer un control, me permiten hacer un control a lo largo del circuito y al inicio en la fuente del circuito, ¿sí? ¿Cómo? Pues haciendo un control de los taps del transformador, de los pasos del transformador en la subestación principal, y haciendo un control de los pasos de los reguladores de tensión montados a lo largo del sistema de distribución, ¿sí? Eso es básicamente el sistema o la solución que estamos promoviendo, ¿sí? Que venimos a presentarles. Eso es lo que nosotros llamamos el Line Drop Compensation, o el principio de compensación de tensión en la línea, donde en un sistema normal o un sistema convencional de distribución, tenemos que para una carga podemos tener periodos de baja carga o periodos de carga pico, ¿sí? Donde tenemos que la fluctuación de la carga, ya sea en horas de mediodía o en tierra caliente o en horas de la noche, vamos a tener a lo largo del día en la zona, en el perfil de demanda, vamos a tener diferentes variaciones. Esto obviamente también nos va a conllevar a cambios del nivel de tensión, ¿sí? Eso para un sistema que no tiene un principio de compensación adaptativo en línea, o que no tiene una manera de compensar la tensión de manera adaptativa a medida que la carga va variando durante un periodo, ¿sí? Con el Line Wrap Compensation, que es básicamente un sistema de adaptativo que se ajusta al perfil de tensión y a los niveles de carga, pues logramos todo lo contrario. Podemos lograr mantener el nivel de tensión en el punto o en el centro de carga o en el centro de consumo del usuario final. Esto es algo que es bastante importante para las empresas de energía hoy en día. ¿Cómo garantizar al usuario final que el nivel de tensión es el que él realmente está requiriendo para sus equipos o para pues, su consumo, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo funciona? Pues básicamente pensemos en un sistema convencional de una red de distribución donde tenemos una subestación, ¿sí? Alimentadora, tenemos un circuito ramal, ¿sí? Y al final tenemos un centro de carga, ¿sí? Esto en un sistema convencional lo que podríamos tener es esto. Tenemos 120 volts secundarios, estamos hablando en tensiones secundarias, estos 120 volts siempre son, estos datos les estoy compartiendo son siempre pensando en tensión secundaria, la tensión secundaria de los PTs, ¿sí? De los transformadores de potencial. Podemos ver que en cierto punto de la línea o en cierto punto del circuito vamos a tener una tensión de 118 volts, y en el centro de carga podríamos llegar a tener una tensión de 115 volts, o sea, estaríamos teniendo siempre una caída más o menos del 3%, ¿sí? Al final, en el centro usuario. Habíamos hablado que la CREC 060 del 2019, pues obviamente empieza a ser un poco más estricta en este sentido, porque vamos a tener, pues, asociados a los centros de consumo no solo vamos a tener cargas, sino también vamos a tener fuentes no convencionales, y pues debemos garantizar aún más el nivel de tensión. ¿Qué pasa cuando implementamos el sistema? Automáticamente, al ver las variaciones de carga,
el sistema se adapta a la tensión requerida, ¿sí? Para poder mantener la tensión en el punto de consumo a su valor nominal, ¿sí? En este caso vemos que tanto el regulador de tensión como el cambiador de tomas o el control de cambiador de taps en su estación se ajustan al nivel de tensión necesario para garantizar los 120 volts en el punto de consumo, ¿sí? Bueno, pero muchos me dirán, pero sí, esto es bastante interesante, pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo poder hacer esto de una manera adaptativa? Sí, obviamente no, pues, digamos, no es magia. Tenemos que dar cierta información al sistema, tenemos que decirle qué información requerimos y a partir de eso, pues el sistema, el control funciona de la mejor manera. En este caso, lo que utilizamos o lo que se hace es utilizar el sensado de la corriente. ¿Por qué el sensado de la corriente que pasa a través del regulador? Porque es básicamente la carga la que nos dice, la variación de la carga la que nos dice qué tanto o qué tan hacia arriba o qué tan hacia abajo debemos regular la tensión, ¿sí? Entonces, lo que utilizamos básicamente es el sensado de los TCs, la corriente que va midiendo los TCs asociados al regulador de tensión en la línea, ¿sí? Y con base en esto, pues, funciona el principio de compensación. Como les muestro en la siguiente figura, tenemos la barra de la subestación, la barra principal, y tenemos los cuatro alimentadores, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la tensión al final de la línea eh, cae? ¿Por qué? Simplemente por un tema de una fluctuación de la carga, ¿sí? O un cambio en la carga. Pues el sistema o el regulador ajusta automáticamente los taps y, y el regulador, el cambiador de tomas, también lo hace de tal manera que se garantiza que al final de la línea se van a tener los 120 volts nominales, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos para poder implementar esto? Básicamente lo que vamos a necesitar pues es colocar la información de la línea, la R, la X y, y la L, pues perdón, la R, la X y la Z, pues, la impedancia de la línea. Saber qué impedancia tiene la línea, en qué punto y de dónde a dónde. Pues desde el punto donde se encuentra el regulador hasta el punto donde se encuentra el cambiador de tomas. Esta distancia que tenemos acá es la que requerimos, eh, esta distancia que tenemos acá es la que requerimos, esta Z es el ajuste que debemos darle al regulador para que él sepa cuánto debe ser, cómo debe ser el ajuste adaptativo de control automático aquí y asimismo cómo debe ser acá para poder mantener al final de la línea los 120 volts nominales. Básicamente es el principio. Pero pensemos en este ejemplo. Pensemos en este ejemplo. donde tenemos, donde tenemos un sistema de distribución tradicional con dos alimentadores. Tenemos un alimentador radial y otro alimentador radial y tenemos un equipo de maniobra que nos permite la suplencia a través de una sola fuente, en caso de una falla o en caso de una maniobra, ¿sí? Pensando en que ¿qué sucede en el caso de una falla? ¿Qué sucede cuando tenemos una falla en el transcurso, en el recorrido de un alimentador? ¿Sí? Pues lo que normalmente sucede es que hay una reconfiguración del sistema, ¿sí? ¿Para qué? Para poder despejar o aislar aquella falla. Entonces lo que hacemos es una maniobra en el mismo, ¿sí? Por lo general pensaríamos en que este reconectador, siguiendo la secuencia, podríamos pensar en que primero pues hay un disparo del interruptor asociado a la fuente que alimenta en mayor parte la falla, ¿sí? Y tenemos también una apertura del equipo reconectador más cercano, de manera de que pues, se garantice pues, aislar la falla de la manera más efectiva. Y hay una reconfiguración del sistema, porque si bien en este caso el alimentador 1 tenía esta longitud, ahora el alimentador 2 va a tener toda esta longitud hasta este punto. Ahora ese alimentador, perdón, alimentador 1 va a tener toda esta longitud. Entonces hay un cambio, va a haber un cambio en la impedancia, ¿sí? Y pues eso también debemos tenerlo en cuenta. Pero ¿cómo se tiene en cuenta? Esto es algo muy importante.
a través del sensado de la corriente, no solo sensamos la magnitud de la corriente, sino también sensamos la dirección y el sentido del flujo de potencia, ¿sí? Podemos saber que el flujo de potencia para este regulador, en un inicio era un flujo de potencia en sentido directo, bueno, o hacia adelante, como lo podríamos llamar, ¿sí? En sentido directo desde la fuente hacia la carga, pero más adelante, en el caso de la falla, y cuando hacemos la reconfiguración del sistema, va a haber un sentido de flujo inverso, ¿sí? Vamos a ver que el regulador va a ver una corriente fluyendo con una magnitud diferente en un sentido contrario. Eso es algo bastante importante, ¿sí? Que estos controles inteligentes nos tienen en cuenta no solamente la magnitud de la corriente, sino también el flujo. Y más adelante, pues, les explicaré por qué es tan importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que la dirección del flujo de potencia también la podemos usar para regular la tensión. En los sistemas de regulación de tensión convencionales solamente tienen en cuenta el flujo de potencia hacia adelante porque asumen que desde su punto de instalación la potencia solo fluye en un solo sentido. Esto nos permite adaptarse a las reconfiguraciones o a las posibles fluctuaciones de potencia por conexión de generación distribuida. En este caso, el sistema de compensación, el Line Trap Compensation, un sistema de compensación de caída de tensión en línea, es un sistema que se adapta al flujo de potencia que pasa a través del circuito, ¿sí? Ya sea que es un flujo hacia adelante o en sentido inverso, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que hay un sentido de flujo de potencia hacia adelante, para compensar, ¿qué debemos hacer? Aumentar la tensión. Pero si el sentido de flujo de potencia es en sentido contrario, para compensar, ¿qué debemos hacer? Reducir la tensión. Básicamente es el principio y eso es lo que le hace tan especial a estos sistemas de control adaptativo. Pensemos, justamente hablando en lo que, justamente continuando con lo que venía hablando, pensemos en un sistema de una red de distribución convencional, ¿sí? Donde tenemos, básicamente, donde tenemos el flujo de potencia, eh, pues, la potencia fluyendo en un solo sentido, ¿sí? Hacia adelante, ¿sí? Tenemos cargas, tenemos una fuente, estos círculos amarillos que se ven en estas gráficas representan digamos, la impedancia fuente de cada uno de los elementos conectados al sistema. En este caso, pues como tenemos solamente una fuente, pues es una impedancia fuerte. Eso muestra que es un sistema eh, que se podría una fuente fuerte, ¿sí? Si el círculo fuera un poco más pequeño, pues estamos hablando de fuentes débiles, ¿sí? Entonces, acá tenemos una fuente bastante fuerte, ¿sí? Que alimenta unas cargas distribuidas y donde el flujo de potencia es en un solo sentido para un sistema de distribución convencional. Pero bueno, pensemos ahora en un sistema de distribución moderno, ¿sí? En un sistema de distribución con ya generación distribuida conectada a él, ya sean plantas fotovoltaicas o sistemas de almacenamiento de energía o electrolineras o demás dispositivos que inyecten potencia a la red, ¿sí? En un intercambio bidireccional, ¿sí? Entre, pues, entre el consumidor generador y entre las fuentes de generación principales, ¿sí? Lo importante es que estos equipos de control de regulación están en la capacidad de regular tensión para un flujo bidireccional en ambos sentidos de la red, ¿sí? Y pues aquí, como les decía, los círculos amarillos lo que nos muestran es que, pues, a pesar de que pues, son fuentes que inyectan a la red, fuentes de potencia inyectada a la red, pues no son unas fuentes tan fuertes como la que sí sería el sistema, la SDL, Sistema de Distribución Local, ¿sí? Bueno, ahora volvamos al mismo ejemplo que habíamos puesto inicialmente, donde tenemos los dos circuitos alimentadores, los dos circuitos radiales alimentadores, ramales y un dispositivo de maniobra que va a permitir la interconexión de los mismos, ¿sí? Bueno, digamos, esta configuración sería la configuración típica, ¿sí? De un sistema de distribución convencional. Pero, ¿qué pasa en el momento que tenemos que aislar una zona, ya sea por una falla o por mantenimiento? En el caso del mantenimiento, la maniobra, un mantenimiento programado, una maniobra en este equipo.
¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver que este equipo que cerró el 79 slash 5, el regulador 5, va a haber un flujo de potencia en sentido directo o en sentido hacia adelante, ¿sí? Cuando se realiza esta maniobra, ¿sí? Entonces, pues está en la capacidad, lo único que se hace es que en uno de los grupos de ajuste se incluye la impedancia nueva debido a la maniobra, ¿sí? Y ya el sistema estaría en la capacidad de regular tensión de manera adaptativa, tanto en el punto cercano a la carga o el centro de consumo como en la fuente principal, ¿sí? Pero recordemos que las maniobras no siempre se dan en un solo sentido. Las maniobras normalmente de mantenimiento, los trabajos de mantenimiento se pueden dar en dos sentidos. Y esto es lo importante, porque este equipo, al ser un equipo que permita la regulación de tensión en ambos sentidos, tanto directo como pues, en sentido hacia adelante o hacia atrás, va a permitir la regulación de tensión sin importar la necesidad de la reconfiguración de la red, sin importar cómo se va a reconfigurar la red para poder atender ya sea una falla o un mantenimiento programado, ¿sí? Esto es algo pues, bastante interesante, ¿sí? Entonces, que pues, digamos, sabemos que no lo pueden ofrecer las soluciones convencionales. Pero bueno, ¿cómo funciona, Gonzalo? Pero decime cómo funciona este tema de la regulación de tensión. Habíamos hablado básicamente que lo hacíamos todo a través del sensado de la corriente, ¿sí? Sensábamos no solamente la magnitud de la corriente, sino también la dirección de la misma. Pero justamente pues debemos incluirle al equipo eh, un modo de operación. El modo de operación que le podríamos, uno de los modos, el primer modo que le podemos ajustar al equipo es el modo de regulación hacia adelante, donde este dato, esta LDC, el dato de RXL o la Z, es un dato de ajuste que le damos conociendo la topología y conociendo nuestra impedancia de nuestro circuito, ¿sí? De tal manera que él va a saber a través del sensado de la corriente desde la fuente, en este sentido, por ejemplo en este caso source, ¿sí? Él va a saber cuánta tensión debe aumentar o debe disminuir, cuál debe ser su ancho de banda de tensión para poder mantener el nivel de tensión nominal en el centro de carga. Esa, ese es el principio de regulación de tensión hacia adelante, ¿sí? Ahora tenemos, ¿qué sucede cuando ya tenemos generación distribuida? Cuando ya tenemos unas plantas de distribución conectadas, ya sea a nivel 2 o nivel 3 en la red, ¿sí? Entonces ya nos cambia todo. ¿Por qué? Porque pues si antes sensábamos la corriente, ahora en sentido directo, ahora la vamos a sentar en sentido inverso, ¿sí? Este tipo de aplicación, cuando tenemos fuentes de generación distribuida, se le conoce como el modo DG o G, modo de generación distribuida, ¿sí? Este modo de generación permite que la regulación de tensión se haga en ambos sentidos y es un poco más sensible y más estricto. ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero ¿por qué más sensible y más estricto? ¿Por qué? Porque obviamente la magnitud del flujo de potencia en sentido inverso no va a ser el mismo magnitud del flujo de potencia en sentido directo. Entonces, eso es importante y eso es algo que son retos que imponen a los controles de regulación hoy en día, que no todos los controles de regulación tienen la capacidad o la sensibilidad en sus algoritmos para procesar ante corrientes o sentidos de flujo de potencia bastante bajos. Pues no bajos comparados con las fuentes de potencia o las fuentes convencionales. Ahora pensemos en la aplicación que les había presentado anteriormente, que ya pues digamos no tenemos fuentes de generación distribuida, sino que tenemos los dos circuitos principales ramales y por un trabajo de mantenimiento hay una reconfiguración del sistema y el regulador ahora tiene la necesidad de regular tensión en un sentido inverso al que normalmente él fue instalado, ¿sí? También tenemos un modo de regulación de tensión para esta aplicación que se llama el Regulate Reverse, ¿sí? O la regulación inversa, ¿sí? Aquí se me olvidó pues, traducir esta partecita y lo dejé así como tenía el manual. Pero pues es el principio. El principio es la regulación inversa que podemos hacer una regulación inversa de la tensión, ¿sí? Donde pues obviamente vamos a trabajar en dos cuadrantes distintos y vamos a mantener el mismo
el mismo parámetro de impedancia. Obviamente este va a cambiar y en los ajustes pues haríamos el cambio de la nueva impedancia para el modo Regulator Reps, ¿sí? Eso pues digamos es información que ya puedo más adelante en una segunda oportunidad de manera un poco más personalizada, puedo compartirles cómo podría llegar a ser la configuración de este equipo para cada uno de estos modos, ¿sí? Entonces, pues digamos, estamos en la capacidad de atender tanto fallas, maniobras o como flujo de potencia bidireccional. Pero bueno, cuáles son, pues, digamos, cómo funciona esta magia o cómo funciona esto? Esto funciona básicamente a través de controles digitales. Entonces tenemos, como les había mostrado inicialmente, tenemos el control, el M2001D, que es el control digital de cambiador de taps, que podríamos decir que es como el cerebro, ¿no? Es ese que va a estar ahí en la subestación, que va a estar ahí al ladito del transformador y que le va a decir al transformador cómo él debe ya subir o disminuir sus pasos, ¿sí? De acuerdo a lo que el relé de cabecera o el equipo eh, en la línea eh, lo está haciendo, ¿sí? Es algo importante. Ahora, un punto que no les había, que, me importa, que es bastante importante mencionar, y es que esto lo podemos hacer de dos maneras. Este sistema de control adaptativo se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de manera manual, donde nosotros le decimos a través de una comunicación tipo SCADA, a través de una SCADA podemos hacer que estos dos amigos, el regulador de tensión y el regulador de taps, hablen entre sí por sistemas de protocolos de comunicación, ¿sí? A una SCADA convencionales, o podemos hacer confiar en el sistema de autodeterminación, ¿sí? Y poder confiar que si nuestros ajustes de impedancia de los circuitos son confiables, podemos confiar en que ellos mismos lo hagan de manera adaptativa, sin necesidad de canales de comunicación, que pues nos van a ahorrar costos, nos van a ahorrar confiabilidad y pues, nos va a permitir que pues, el sistema opere de buena manera, sin necesidad de mayor implementación, ¿sí? Volviendo aquí al tema del control digital de cambiadores de taps, ¿qué es importante de este equipo? Es importante que este equipo también tiene la capacidad, es un equipo capaz de regular tensión de manera bidireccional en ambos sentidos, ¿sí? Te hace medición de demanda, análisis de armónico, eh, tiene cuenta con todos los protocolos de comunicación estándar para eh, integración a un sistema de adquisición y control de datos, una SCADA, ¿sí? Tenemos registradores de secuencias podemos registrar eventos, ¿sí? Tenemos todas las entradas necesarias para una conexión estándar de tensión en un transformador. Somos compatibles con varias marcas de transformador, entre esas GE, Westinghouse, Prolec, Voltran, Siemens, Cooper. Entonces es un equipo pues, bastante robusto y pensado para aplicaciones, eh, para este tipo de aplicaciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues es algo raro pensar que un control de taps puede hacerlo, pero lo puede hacer. Tiene mejoras en temas de calidad de la potencia, podemos hacer análisis de eventos de tensión en una curva CVMA, podemos también hacer análisis de SACs, de swells o algunos transitorios de no alta frecuencia, no tan alta frecuencia, ¿sí? Pues es un equipo fácil de instalar y que se adapta muy fácilmente a los transformadores convencionales, de potencia convencionales. Como les venía diciendo, en cuanto a temas de cybersecurity, esta línea o toda esta marca, toda esta solución, es una solución ya aprobada, es una solución ya implementada y que se ajusta a todos los requerimientos del NERC. El NERC es el Council o pues, el Congreso de Confiabilidad de Sistemas Eléctricos en los Estados Unidos, ¿sí? Son equipos que ya vienen certificados para todas las exigencias de cybersecurity que exige el sistema norteamericano, que pues es un sistema bastante exigente, ¿sí? También tiene la capacidad de hacer el reconocimiento del TAP del transformador por diferentes métodos, ¿sí? Podemos, este equipo es, como les decía, es un equipo que se fácilmente integrar por todos los protocolos convencionales en una subestación eléctrica de NP3, Modbus y S61850, ¿sí? Contamos con puertos de Ethernet de fibra óptica y con puertos Ethernet RJ45, ¿sí? Entonces,
pues, se ajusta a las necesidades de las subestaciones actuales, las subestaciones modernas en redes de distribución, ¿sí? Por otro lado, el amigo que tenemos al otro lado del circuito, los controles que tenemos ahí instalados, no se quedan atrás, ¿sí? Tenemos equipos bastante robustos, equipos también homologables. Tenemos el MS6200, que es el control de regulador digital de tensión, ¿sí? Este equipo básicamente lo que hace es un controlador basado en microprocesadores para poder hacer el cambio de taps en los reguladores. Somos compatibles con General Electric, con Siemens, con Cooper, con la mayoría de los reguladores, con ABB, reguladores estándar que normalmente se utilizan para este tipo de aplicaciones, somos compatibles, ¿sí? Y está pensado para hacer fácil el trabajo de implementación de puesta en servicio y también para hacer muy fácil el tema del reemplazo del control. En el caso de que pues, tengamos equipos primarios que estén funcionando bien en la red, que todavía funcionen, que ya estén probados, pero que el control se quemó o que el control se dañó, pues es muy fácil integrar estos controles a esos equipos primarios porque ya la solución está homologada para varias marcas, ¿sí? Contamos con las plantillas de mapeo DNP para los datos históricos, integración a datos históricos a incluir al SCADA, ¿sí? Eh, Secuencia de eventos, registro de eventos, podemos almacenar hasta 129 eventos, ¿sí? Implementación completa de NP, ¿sí? Ethernet verdadero, ¿sí? También podemos hacer el tema de descargas de oscilografías, ¿sí? Y este equipo también cuenta con todas las mejoras en temas de calidad de la potencia. Sabemos que hoy en día no nos quedamos cortos con una RTU que solamente nos haga funciones de protección o funciones de control, sino también necesitamos una RTU que también nos monitoree calidad de la potencia, pues que es algo bastante importante. La captura de oscilografías de 16, 32, 64 muestras por ciclo, ¿sí? Seccionables por ciclo, ¿sí? Captura de SAC, swells y también el despliegue de eventos de tensión en una curva CVMA, ¿sí? En temas de cybersecurity contamos igualmente con todos los requerimientos exigidos por la NERC, ¿sí? Y tenemos pues todo el sistema de control y comunicación necesarios para poder integrar estos equipos, ¿sí? Otro aspecto que les quería presentar es la solución completa, porque pues en esta charla, en este pequeño webinar, les quería mostrar la aplicación de regulación de tensión para planes de reducción pérdidas técnicas de energía, ¿sí? En una red de distribución normal, pero, pero en nuestro portafolio contamos con toda una solución completa, que le llamamos el mapa de ruta para la implementación de una Smart Grid, ¿sí? Donde vamos desde la subestación en patio, ¿sí? En nivel 4, en nivel 3, ¿sí? hasta, hasta los usuarios finales, ¿sí? Pensando que los usuarios finales de hoy en día no solamente son cargas, también no solo son usuarios, sino también son generación distribuida, ¿sí? Donde vamos a tener distintas fuentes eh, de potencia conectadas a la red, ¿sí? Vamos desde controladores de taps, ¿sí? Relés de protección diferencial de transformador, ¿sí? Con relés de protección de cabecera para cada una de las bahías de salida en las subestaciones, ¿sí? Estos relés DPAC no solamente son relés de protección, sino también son analizadores de redes y calidad de la potencia. Tenemos control de recloser, control de regulador, que pues fue la aplicación que hoy quise pues, compartir con ustedes, ¿sí? Control de banco de capacitores, que este control de banco de capacitores se complementa muy bien con el control de regulador y mejora aún, y mejora aún más el perfil de tensión a lo largo de los circuitos para aquellos circuitos que son extremadamente largos y que pues por una u otro motivo pues no tiene aquella viabilidad económica para elevar su tensión, ¿sí? Y al final pues tenemos también las mismas soluciones para los clientes finales o los usuarios finales, desde relés de sincronismo para fuentes de integración de gran potencia a la red, ¿sí? Hasta relés de cabecera a la salida de los alimentadores para pequeñas fuentes no convencionales de energía, ¿sí? Renovables no convencionales de energía.
Básicamente, esta era la información que quería compartir con todos ustedes. Sé que algunos ingenieros pues tuvieron algunos inconvenientes con el audio, sin embargo acá eh, los hemos venido escuchando, ¿sí? Y pues tenemos algunas preguntas de ustedes para aquellas personas que de pronto no pudieron escuchar el audio de la mejor manera, pues lo que podemos hacer es compartirle la videograbación de la información, ¿sí? A sus correos electrónicos. Entonces, en pantalla están viendo mis datos, mi correo electrónico y pues también mi celular por si necesitan algún apoyo o soporte por WhatsApp, ¿sí? Y con mucho gusto nosotros a vuelta de correo electrónico podremos hacerle llegar la videograbación de la información. Sabemos que a veces por temas de conexión a internet o por dispositivos y demás, la recepción de audio no es la mejor, pero pues podemos compartir esta información, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que nos han hecho. Por ejemplo, Nelson Aria me pregunta, eh, al- eh, Nelson Aria me pregunta si los reguladores de tensión son autotransformadores. Básicamente lo podríamos llamar como, sí son transformadores. Cuando hablamos del el equipo primario básicamente pues consta de dos devanados, es un equipo de relación uno a uno, ¿sí? Y que tiene un ajuste o tiene ciertos taps, ¿sí? Que le permiten aumentar o disminuir la tensión en un ciertos porcentajes, ¿sí? Hablamos del control, hablamos de lo que es el equipo primario, ¿sí? Lo importante es el cerebro. ¿Quién le dice a ese equipo primario cómo debe adaptarse o cuántos taps debe subir hacia arriba o cuántos taps debe subir hacia abajo? Eso es como lo realmente importante y cada cuánto, porque como te decíamos, los equipos de regulación convencionales solamente regulan tensión cuando el flujo de potencia es en un solo sentido, ¿sí? Pero si el flujo de potencia es bidireccional, pues la regulación de tensión queda limitada, ¿sí? Y pues los tendríamos casi que sin usar, serían pues equipos que no se usarían, ¿sí? Entonces eso es lo importante de esta solución, ¿sí? También me pregunta pues, Nelson, eh, los equipos de compensación de línea. Bueno, básicamente la solución de compensación de línea que nosotros manejamos es una solución completa que va desde el equipo del controlador del cambiador de taps en la subestación principal del transformador principal hasta los controles secundarios, que son pues, los controles tanto del equipo regulador de tensión y también para la incorporación de bancos de compensación dinámicos, bueno, o de pasos, sí, bancos de compensación de pasos instalados a lo largo también de las redes, ¿sí? Recordemos que un banco de compensación también nos puede ayudar mucho a mejorar el perfil de tensión a lo largo de una línea, ¿sí? Y pues también eso también hace parte del sistema de compensación. Entonces, en los equipos de compensación no solamente estamos hablando de reguladores de tensión, control de reguladores de tensión, estamos hablando también control de capacitores eh, de pasos a lo largo de la línea y el control de cabecera en el transformador principal, ¿sí? Bueno, creo que en cuanto a las preguntas, creo que esas son las preguntas que han hecho. No veo no veo mayor preguntas. Igual de todas maneras estamos atentos a cualquier duda, inquietud que requieran, ¿sí? Y eh, pues en los próximos días estaríamos compartiendo la biograbación de esta presentación a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Entonces, pues los invitamos a estar muy pendientes. Se estará grabando y pues para las personas que de pronto no tuvieron la mejor recepción de audio. Muchísimas gracias por eh, compartir su tiempo con nosotros, ¿sí? Y estamos atentos a cualquier duda. Feliz día. Mm, mm.
Bueno, muchas gracias a las personas que, pues, a todas las personas que están agradeciendo, también igualmente. Muy feliz día y como les decía, para cualquier información a través de nuestras cuentas de correo electrónico o nuestras redes sociales, con mucho gusto les estaríamos llegando información de precios o de brochures y demás. Que tengan un feliz día. Hasta luego.